Conexiones siniestras. Siempre había sentido curiosidad por lo paranormal, así que cuando mis amigos sugirieron hacer una sesión de Ouija en la vieja casa abandonada del pueblo, acepté con emoción. Una noche oscura y tormentosa, nos reunimos en la casa con una tabla de Ouija improvisada y una vela temblorosa como nuestra única fuente de luz. Nos sentamos alrededor de la tabla, con las manos temblorosas y los corazones acelerados. La atmósfera estaba cargada de anticipación y nerviosismo. Colocamos nuestros dedos sobre el puntero y comenzamos a hacer preguntas en voz baja, esperando una respuesta de lo desconocido. Al principio, todo parecía tranquilo. El puntero se movía ligeramente, a veces deletreando palabras inconexas. Pensamos que tal vez solo estábamos moviéndolo involuntariamente, pero a medida que continuábamos, el movimiento se volvió más pronunciado y deliberado. Las respuestas comenzaron a tener sentido y a formar frases coherentes. Empezamos a hacer preguntas sobre quién estaba hablando con nosotros. El puntero deletreó M-A-R-C-O, Marco, y cuando preguntamos si era un espíritu, el puntero se movió hacia sí. La tensión en la habitación se intensificó y todos compartimos miradas nerviosas. Decidimos preguntarle a Marco cómo había fallecido. El puntero se desplazó con lentitud hacia las letras, formando la palabra accidente. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras miraba fijamente la palabra. Las cosas estaban tomando un giro más sombrío de lo que había anticipado. Después de un rato, la atmósfera se volvió aún más tensa. Las respuestas se volvieron más inquietantes y comenzaron a surgir detalles oscuros sobre el accidente de Marco. Sentí un nudo en el estómago mientras el puntero se movía de manera errática, deletreando palabras que no quería leer. En un momento dado, la vela parpadeó bruscamente, como si un viento invisible hubiera pasado por la habitación. La temperatura pareció bajar instantáneamente y el aire se volvió espeso y opresivo. Mi corazón latía con fuerza mientras el puntero deletreaba la letra G y luego la letra O. Antes de que pudiéramos hacer otra pregunta, la vela se apagó de repente, sumiéndonos en la oscuridad completa. Gritamos, tratando de encender fósforos y encendedores, pero todo parecía negarse a funcionar. La habitación estaba llena de murmullos y susurros indistinguibles, como si algo estuviera moviéndose a nuestro alrededor. Después de lo que pareció una eternidad, la vela se encendió de nuevo, revelando la habitación tal como la habíamos dejado. La tabla de Ouija y el puntero yacían en el suelo, como si hubiera sido arrojada con fuerza. El ambiente de terror era palpable y todos estábamos pálidos del miedo. Decidimos abandonar la sesión de Ouija en ese momento, pero la sensación de inquietud y el recuerdo de lo que habíamos experimentado nos persiguieron durante mucho tiempo. Algo en esa casa abandonada parecía haberse despertado, algo oscuro y siniestro que nos recordaba que hay límites que no debemos cruzar. Desde entonces, esa noche ha sido un recuerdo inquietante que sigue persiguiéndome en mis sueños, recordándome que hay cosas en el mundo que no comprendemos y que no deberíamos intentar invocar. La melodía olvidada. Había una pequeña ciudad rodeada de un denso bosque, donde la gente solía vivir en paz. Sin embargo, una extraña leyenda se cernía sobre el lugar. La historia contaba que hace décadas, un talentoso músico llamado Edgar había vivido en el corazón de la ciudad. Edgar
era conocido por tocar su violín en las noches tranquilas, llenando el aire con melodías tan hermosas que incluso las estrellas parecían detenerse para escuchar. La gente decía que su música tenía el poder de curar enfermedades y aliviar corazones rotos. Pero un día, Edgar desapareció sin dejar rastro. Los rumores se propagaron rápidamente. Algunos decían que había encontrado el amor y se había ido a buscar una vida mejor, mientras que otros creían que había caído víctima de una tragedia desconocida. Con el tiempo, la música de Edgar se desvaneció de la memoria de la ciudad y su violín quedó guardado en un oscuro rincón de su casa. Sin embargo, a medida que las generaciones pasaban, la gente comenzó a notar un extraño fenómeno. Cada año, en la fecha de la desaparición de Edgar, una suave melodía de violín resonaba por las calles de la ciudad en las noches de luna llena. Al principio, los lugareños se sintieron conmovidos por la melodía, ya que recordaba la música que habían amado. Pero con el tiempo, la música comenzó a cambiar. Las notas se volvieron discordantes y siniestras, como si el alma de Edgar estuviera atrapada en una espiral de angustia y desesperación. Aquellos que se aventuraban a seguir el sonido se encontraban en un laberinto de calles sombrías, donde las luces parpadeaban de manera enfermiza y las sombras parecían cobrar vida. La melodía los guiaba cada vez más profundo en el bosque, donde la oscuridad era impenetrable y el viento susurraba palabras. Mucha gente se perdió en el bosque, siguiendo aquella melodía que poco a poco, conforme buscaban el lugar del que emanaba, no volvían a aparecer jamás, ni nunca eran vistos de nuevo. Nadie sabía qué le había sucedido realmente a Edgar, pero la leyenda decía que su música había sido corrompida por la tristeza y la ira que sentía en el momento de su desaparición. Y ahora, su espíritu vagaba eternamente, atrapado entre los mundos, atrayendo a quienes eran lo suficientemente curiosos como para seguir su melancólica canción. El eco de la mirada. Cada noche, al borde de la oscuridad, caminaba por el pasillo que llevaba hacia mi habitación. Sentí que algo me observaba desde el final del pasillo, pero cada vez que volvía la mirada, no veía nada. Era solo una sensación incómoda que me ponía los pelos de punta. Una noche, decidí enfrentar mi miedo. Armado con una linterna, caminé por el pasillo en dirección a esa sensación de miedo. A medida que avanzaba, la tensión en el aire se volvía más densa y mi corazón se aceleraba. Llegué al final del pasillo y apunté con la linterna donde había sentido aquella mirada. No había nada allí, solo una pared lisa y oscura. Me sentí aliviado, convenciéndome de que solo había sido mi imaginación jugándome una mala pasada. Me di la vuelta para regresar a mi habitación, pero entonces escuché un susurro suave y escalofriante justo detrás de mí. ¿Por qué no me miras? Mi corazón se detuvo en mi pecho mientras giraba, la linterna iluminando la oscuridad. Entonces lo vi. Unos ojos brillantes y sin rostro me observaban desde la pared. No había boca, no había nariz, solo dos ojos intensos y aterradores que parecían buscar algo en mí. ¿Por qué no me miras?, repitió la voz, esta vez con un tono de desesperación. Los ojos parecían suplicar atención, anhelando una mirada que no podía comprender. Mi pulso se aceleró y la linterna tembló en mi mano. Retrocedí, sintiendo que mis piernas no me sostenían correctamente. La voz seguía susurrando, cada vez más desesperada y angustiosa. «Mírame, por favor». Corrí por el pasillo, mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Entré en mi habitación y cerré la puerta detrás de mí.
tratando de bloquear los sonidos que provenían del pasillo. Los susurros se volvieron gritos de agonía, llenando el aire con un lamento angustioso. Me tapé los oídos y me acurruqué en la esquina de mi habitación, tratando de bloquear el horror que emanaba del pasillo. Los gritos se intensificaron, llenando mi mente con una cacofonía de sufrimiento. Y luego, de repente, cesaron. El silencio que siguió fue aún más inquietante que los gritos. Me quedé allí, temblando, sin atreverme a moverme ni a mirar hacia la puerta. El tiempo pareció detenerse mientras esperaba, preguntándome qué había sucedido. Después de una eternidad, me aventuré a asomarme fuera de la habitación. El pasillo estaba tranquilo y oscuro, como siempre. Pero cuando dirigí mi mirada hacia el final del pasillo, me quedé helado. En la pared, justo donde habían estado aquellos ojos, había una mancha oscura, como si algo hubiera sido arrancado violentamente de la realidad. No puedo entender lo que había ocurrido, pero el eco de esos ojos sin rostro y la desesperada súplica seguían resonando en mi mente, dejándome con una sensación de miedo y desconcierto que nunca podría olvidar. Si este video te gustó, te invito a que le des like y te suscribas. También te invito a que visites mi canal de YouTube, ya que allí podrás encontrar más historias. Antes de terminar, quisiera agradecer a todos los suscriptores que se toman su tiempo para dejar un comentario en cada video y para interactuar conmigo en la pestaña de comunidad de mi canal. Te invito a que te pases por allí, ya que allí podremos interactuar y podrás ver los posts de terror que publico. Y ahora, sin más, como siempre, recuerda, nuestra mente es nuestro mayor enemigo. Hasta la próxima.